Buenos días, doctora Roca. Para los que no te conocen oficialmente, me gustaría que te presentes. Bueno, yo soy Margarita Roca de Lobo, ciudadana guineoecuatoriana. Llevo la dirección del Laboratorio de Análisis Clínico Castro Verde y en la actualidad, a su vez, coordino un equipo como presidenta del Consejo de Administración del Centro Médico La Paz de Malabo. Wow. ¿Ves? Todo eso no lo sabía. Cuando llegué aquí el otro día vi la publicación que también eres la primera doctora en medicina aquí en Guinea Ecuatorial por la Universidad de Zaragoza. Y me gustaría saber en esa época cómo es que llegaste a elegir la medicina y acabar siendo la primera. Bueno, el título de doctor es el último que se alcanza en la universidad, aunque hay costumbre que los licenciados, actualmente los graduados en medicina, se hacen llamar doctores, pero doctor es quien adquiere un título de doctor desde una investigación en una universidad. La verdad, yo no soñé jamás ser doctora. Yo soy cuidadora nata, o sea, desde la observación, desde el cariño, desde la dedicación, yo soy una mujer que cuida. Y de hecho, mi primera vocación y mi vocación de base y lo que me lleva y me acompaña es ser cuidadora, y por eso los primeros estudios fueron de enfermería universitaria, ¿no? Entonces era la diplomatura universitaria en enfermería, es lo primero que hice, pero a la vez empecé a notar que yo era una mujer inquieta, necesitaba siempre saber el porqué de las cosas, y cuando uno busca el porqué de las cosas termina investigando sí o sí. O sea, trabajar por trabajar no es lo mío, yo me aburro cuando hago la misma cosa un día detrás de otro, un año detrás de otro. Me gusta innovar, me gusta cambiar los espacios, me gusta siempre introducir alguna novedad en mi vida, alguna novedad en lo que hago, ¿no? Para ir mejorando. Y ahí fui haciendo cosas, fui estudiando, hice el máster en enfermedades parasitarias tropicales en Valencia. Después de eso hice cosas de bioética, participé en congresos de bioética, pero todavía seguía buscando y buscando. Estuve a su vez haciendo un curso de cooperación internacional un año entero en Bélgica, pero todavía seguía sin que me llenase. Y hice salud pública internacional, el título superior, pero todavía seguía ansiosa de seguir sabiendo qué. Y así fue como caí y empecé el proceso de la tesis doctoral. Hice el máster interuniversitario que entonces se exigía para convalidar los estudios previos para empezar la investigación. Y como yo soy de diagnóstico, y luego lo que estaba viviendo en este contexto del tema del VIH, que me preocupa mucho, decía, bueno, el VIH aquí no puede ser sinónimo de muerte, no puede ser sinónimo de SIDA. Igual que los hipertensos viven y viven con normalidad, los diabéticos viven y viven con normalidad, la persona portadora del VIH, del virus, no tiene que ser una persona inválida ni una persona destinada a la muerte. Entonces me incliné en estas personas, se convirtieron en mis máximos preferidos en cuanto a cuidados. Me fui a Mozambique, estuve 3 meses aprendiendo con el proyecto DREAM cómo manejar integralmente a esos sujetos. Volví y seguí con mi inquietud, y entonces dije, muy bien, estamos en un contexto donde las enfermedades parasitarias son mayores y invalidan tanto a la población en cuanto a morbilidad, no mortalidad, aunque a veces también llevan. Y entonces dije, bueno, voy a ver cómo influye el tema de los parásitos intestinales en estas personas, aunque lo primero que yo quise investigar era el tema del paludismo y cómo se maneja el paludismo en este contexto, y ver realmente lo que se maneja del paludismo desde el mosquito, las personas que utilizan esos medios como son los fumigadores y los beneficiarios, todo esto, cómo les afecta, ¿no?, al manipulador, al beneficiario último y el medio ambiente. Pero me di cuenta que era un tema un poco complicado, no científicamente, sino todo lo que engloba socialmente y políticamente, y se me aconsejó que abandonara esa inquietud y ya me centré con la gente que vive con el VIH,
y los parásitos intestinales. Entonces empecé la investigación, pero para esta investigación yo no quería solo diagnosticar y ya está, sino diagnosticar y a la vez cómo llegar a tratar a las personas. Y empecé a buscar en España dónde encontrar una persona que entendiese en diagnóstico y a la vez en tratamiento, y esa persona la encontré en Zaragoza, médico, y en la Facultad de Medicina. Entonces por eso me fui a Zaragoza. Podría haber hecho la tesis doctoral en Madrid, puro diagnóstico, lo podría haber hecho en Valencia, en la Facultad de Farmacia, puro diagnóstico, me hubiera quedado como doctora en farmacia, pero yo no quería esto, yo quería el diagnóstico y quería a su vez cómo tratar a las personas, la parte médica. Y así fue como caí en la Facultad de Medicina en Zaragoza y pude investigar, no solo ver las especies que tenemos. De hecho, soy una de las segundas personas a nivel mundial que diagnosticó Cryptosporidium suis en humanos, y luego de Cryptosporidium pude a su vez detectar 5 subespecies que nadie había conseguido investigar y encontrar, y nada, y así fue la investigación. Y luego todo lo que es la caracterización de los protozoos, las amebas, las entamoebas en Guinea Ecuatorial, he sido la primera persona que ha podido descifrar este tipo de microorganismos que afectan al ser humano a nivel intestinal, y pude descifrar todo, ¿no? Es verdad que nos encontramos mucho, decimos tono ameba, tiene amebas, esta persona tiene entamoebas, y siempre decimos histolítica, que es la patógena, pero lo que más encontré es el dispar, que no es patógena, pero había muchísimo y a la vez afectaba a las personas, porque todo lo que no es patógeno, cuando entra en el organismo y es mucho, termina afectando, o cuando no es patógeno empezamos a tratarlo como patógeno, se convierte en patógeno, ¿no? Y el moscosquí, que no se había ni siquiera en la subregión caracterizar, lo caractericé igualmente, ¿no? Entonces fue todo un éxito esta investigación, pero luego cuando uno llega a estos contextos pues se encuentra con los brazos y las manos cortadas, porque no hay cultura para investigar, no hay medios para investigar, y todo se queda muy, muy pobre. Pero bueno, no hemos dejado de preguntarnos, seguimos preguntándonos cosas. Wow, ¿ves? Qué trayectoria más larga y, no sé, interesante. También tiene muchísimos componentes. O sea, y yo te conozco de cuando era pequeña, pero no me había imaginado que habías seguido investigando y estudiando hasta ahora, ¿no? Muchos estudiantes que siguen la plataforma comentan que la medicina es difícil, bueno, estudiar medicina es difícil, tarda mucho, pero ellos se quedan en los típicos 4 o 8 años. Pero escuchándote noto que es algo de toda la vida, o algo constante, un estudio constante. Y luego las ciencias médicas no termina el estudio. Todos los días hay que estudiar, la ciencia avanza, nos llegan nuevas cosas. Imaginaros ahora con el tema COVID. Cuando llegó la COVID, la infección en el ser humano, nadie sabía cómo tratarlo, cómo diagnosticarlo, qué hacer. Entonces fue toda una novedad. Entonces todos los días nos tenemos que preparar, todos los días tenemos que leer qué se ha investigado por ahí, qué nuevo artículo ha salido, esto que estoy viendo que no lo encuentro en ningún libro, qué pasa. Por ejemplo, yo encontré huevos de esquistosoma, yo no sabía de qué iban. Esos huevos no estaban descritos. De hecho, la investigación científica necesita de mucho dinero y a veces no encuentra subvenciones para poder seguir investigando. La isla de Bioko era una isla donde no existía esquistosoma. Esquistosoma era en la región continental. De repente encuentro esquistosoma en personas que no han salido de aquí. ¿Ante qué estoy? Y luego estos huevos tampoco eran huevos normales descritos como tal los veía microscópicamente. Entonces tenía que hacer la biología molecular para ver ante qué especie estoy. Y esto no se ha podido descifrar. Tenemos una especie circulando aquí de parásito y no sabemos qué es. Ojalá surjan gente y que puedan continuar con las investigaciones. Y en las ciencias médicas, como digo, los estudios no tienen final. Hasta el último día de nuestra vida
seguimos estudiando, seguimos dándole nombre a las cosas y para poder manejar mejor la vida de las personas y darles salud, que para eso estamos, ¿no? De hecho, te has adelantado, te iba a preguntar cuáles son los mayores desafíos que has notado a lo largo de tu carrera y que ya estás notando actualmente, 2022. No sé si lo que has mencionado de los parásitos estos que no se sabe qué son, es uno de los desafíos actuales que tenemos. Sí, pero los desafíos actuales incluso no solo pasan en el tema de la investigación, que es un tema importante, ¿no? y apasionante cuando gusta, sino cuando el investigador ha encontrado algo y dice los medios para mejorar esta situación en la población son estos, pues que haya políticas sanitarias que ayuden a la población a vivir mejor. Ahí es donde la cosa falla, el tema de salud pública, porque hay una parte que es la formación del pueblo y que el pueblo sepa. Ahora mismo COVID ha llegado para enseñarnos modos de vida que antiguamente usábamos la higiene, desde lo sencillo como es lavarse las manos, como es los zapatos de la calle no entran en la casa directamente, como es la ropa que yo traigo de la calle y he estado en autobús, en taxi, no llego a mi casa y me siento sobre el sofá, me quito la ropa, luego me pongo otra o me ducho, dependiendo de dónde vengo, y ya me siento. Ha venido a volver a decirnos, señores, es muy importante para sostener tu salud, importante las medidas higiénicas. Y son medidas que incluso en la tesis doctoral lo había dicho. Y gracias a que sabía de biología molecular, me pude ofrecer para poder ayudar a diagnosticar COVID en este país cuando llegó la pandemia. Éramos dos los únicos que sabíamos manejar los termocicladores, un tanzano y yo. Él estaba solo podía procesar 40 muestras diarias y yo fui y me ofrecí. Digo, mirad, yo puedo hacer esto, lo entiendo, lo he trabajado mucho, ha formado parte de mi tesis doctoral, dejarme ayudaros. Y cuando entré ahí, pasamos de 40 muestras diarias entre los dos. El primer día llegamos a 100 y pico, el segundo 300 y terminamos procesando hasta 1000 muestras diarias. Sí. Entonces, pues, nunca viene mal estudiar. Y los estudios no tienen edad. Yo saqué la tesis doctoral en el 2012 y en el 2012 tenía, ¿cuántos años? 45 años, ¿no? Entonces no saqué la tesis doctoral con 20 y pico. Y es verdad que fue llevado bien, disfruté, porque cuando eres profesional y manejas mejor los datos y todo, la manera de trabajar es diferente a una persona que no tiene mucho bagaje y que no tiene mucha experiencia. Por eso muchas veces digo, no, hay que trabajar, y trabajar estudiando llena más que solo estudiar para llegar hasta el final sin una práctica previa, ¿no? Y que no hay edad. Siempre me acuerdo, la persona que me enseñó a escribir con 18 años, yo aprendí a escribir con 18 años, yo no he sido un estudiante como los de ahora que con 18 van a la universidad. La persona que me enseñó a escribir defendió la tesis doctoral después de sus 70 años de vida y después que yo incluso, ¿no? Yo casi en esta ciudad soy la decana de las doctoras, soy la decana. Y en medicina como tal éramos 3, ahora somos 2, doctor Salomón y yo. El doctor Pipa falleció. Doctores como licenciados o graduados en medicina hay muchos, pero doctores en ciencias de la salud somos muy pocos, somos 2. Ojalá llegar a haber muchísimos más. Yeah. Pues para eso son las entrevistas, para animar a más poder, sobre todo. Por anotar que todo tu equipo de abajo está compuesto de mujeres, digo, wow. Entonces me preguntabas al empezar cuál era la idea de la plataforma, es eso, que escuchen de los desafíos actuales que tenemos, de los pasados, algunos consejos a futuro, y que tal vez en su día puedan continuar sus estudios o incluso unirse aquí, quién sabe. Ojalá tuviera personas que dijeran, oye, quiero ser sanitaria, quiero ser cuidadora de la salud, y que se apunten. Es verdad que es una satisfacción personal, ¿no? El deber cumplido, el hacer las cosas bien. Es una misión y es un trabajo y es una vocación de sacrificio, pero que va muy unido a mucha humanidad interior. Uno tiene que querer amar la vida para poderla proteger, para estar en este tipo de servicio, porque este tipo de servicio es muy sacrificante, a veces no es tan gratificante esperando desde fuera.
no te va a hacer rico, pero por dentro te sientes bien cuando uno dice, oh, hoy he salvado una vida más, hoy he evitado una muerte, hoy he hecho que alguien recupere la salud. Eso es una satisfacción tan grande, pero el sentido de la vida tiene que habitarnos, ¿no? El respeto a la vida, el amor a la vida, y eso hace que el trabajo sea más llevadero, gratificante y algo precioso, y que da una felicidad interior que es que se nota. Uno no se cansa, incluso subiendo las escaleras 1000 veces, atendiendo sin horas, reanimando sin horas, uno no se cansa. Te puedes agotar, pero cansancio no. A los jóvenes de hoy tienen que entender esa parte. Así Y es. bueno, no se cansa. Y bueno, como dices que no tiene mucho tiempo para culminar, ya has ofrecido un montón de consejos, tanto para estudiantes de medicina como no. No sé si quieres esperar con algo más. A los jóvenes que no se cansen. Las cosas no son tan fáciles de conseguir, pero hay que ser constante. La constancia hace que uno consiga todo lo que quiere. Yo quiero llegar allá, voy a ir trabajando poco a poco. No hay que tener prisas, no hay que correr, porque cuando uno está corriendo, cree que los objetivos no se van a alcanzar. Los objetivos todos se alcanzan cuando uno es constante y cuando uno lo tiene claro que eso es lo que quiere. Así que muchísimo ánimo.